Tu don espiritual está dormido, pero no por mucho tiempo. Hoy, aquí, descubrirás por qué ha permanecido oculto hasta ahora, cómo identificar los signos de que está esperando salir y, lo más importante, cómo puedes activarlo hoy mismo con pasos concretos. No importa si nunca te has considerado una persona espiritual o si llevas tiempo sintiendo que hay algo más en tu interior, algo que no sabes exactamente cómo definir, pero que presientes. Ese algo es tu don espiritual, tu herramienta más poderosa, la conexión que te vincula con lo trascendente, con el propósito, con tu verdadera esencia. Y en este momento te lo adelanto. No te voy a pedir que creas en teorías esotéricas ni en fórmulas mágicas. Esto va mucho más allá. Es un llamado que llevas sintiendo desde hace tiempo y que hoy, finalmente, va a recibir una respuesta. Presta atención, porque lo que voy a compartir a continuación te ayudará a reconocer si tu don espiritual está dormido, qué lo mantiene en ese estado y cómo puedes comenzar a despertarlo desde ahora, aunque no tengas experiencia previa, aunque nunca hayas hecho nada parecido. Muchos sienten que hay algo en su interior, una fuerza, un talento, una sensibilidad, pero la vida, las distracciones, el miedo o simplemente la rutina terminan por adormecerlo. Esto te puede estar pasando a ti. Quizás lo has notado. La sensación de vacío, de desconexión, como si caminaras sin rumbo, cumpliendo con lo que se espera, pero sin sentirte completamente vivo. Ese es uno de los primeros signos de que tu don espiritual está dormido. La falta de plenitud no es casualidad, es una señal. Tu alma, tu esencia, está tratando de decirte, despiértame, estoy aquí, esperando. Pero ¿por qué se duerme un don espiritual? La respuesta es sencilla, aunque dolorosa, porque no lo escuchamos, no lo cultivamos, no lo creemos digno de atención. Desde pequeños, nos enseñan a enfocarnos en lo racional, en lo tangible, en lo que se puede medir y explicar. El mundo externo es el protagonista. Estudiar, trabajar, producir. Y en medio de ese ruido, tu don espiritual queda relegado a un rincón oscuro, silenciado. Sin embargo, hay momentos en los que esa energía espiritual intenta manifestarse. Puede ser a través de una intuición inexplicable, una empatía natural hacia los demás, una capacidad de crear, de guiar, de sanar, o simplemente una atracción profunda hacia temas espirituales, hacia la búsqueda interior, hacia el sentido de la vida. Si te has sentido así, si alguna vez experimentaste una sensibilidad diferente o un interés inexplicable por lo trascendente, es muy probable que tu don espiritual esté ahí, dormido, esperando. Y aquí es donde surge una pregunta crucial. ¿Cómo saber si mi don está dormido o activo? Existen señales claras. Sientes que tu vida está marcada por la rutina, por una desconexión emocional, como si faltara algo esencial. Además, te cuesta confiar en tu intuición, en esas corazonadas que aparecen de vez en cuando, pero que sueles ignorar por miedo o inseguridad. También puede que te sientas atraído por lo espiritual, pero al mismo tiempo te sientas bloqueado, como si algo te impidiera profundizar. Esa tensión entre lo que sientes y lo que haces es otra señal evidente. El don está ahí, pero dormido. Activarlo no significa que de un día para otro te convertirás en un ser iluminado, ni que todo en tu vida cambiará mágicamente. No. Activarlo es un proceso consciente de reconexión, de atención, de disposición a escuchar lo que tu interior tiene para decirte. El primer paso es aceptar que ese don existe, porque si no lo reconoces, si niegas que hay algo especial en ti, jamás podrás despertarlo. Y no necesitas que alguien te lo autorice o te lo confirme. Nadie mejor que tú sabe lo que llevas dentro. Desde este momento, quiero que empieces a observarte con otros ojos. Analiza tus emociones, tus inclinaciones naturales, tus talentos, pero sobre todo, observa cuándo te sientes más vivo, más auténtico, más conectado con algo superior. Puede que descubras que tu don espiritual se manifiesta cuando ayudas a otros, cuando los inspiras, cuando creas, cuando sanas, o incluso cuando te quedas en silencio y simplemente sientes la presencia de algo mayor que tú.
Aquí quiero que hagas algo muy importante. Deja un comentario abajo y escribe: activo mi don espiritual. Hazlo ahora, mientras escuchas esto. No lo postergues. Es un acto simbólico pero poderoso. Una forma de declarar que a partir de hoy te abres a reconocer y despertar ese don que ha estado dormido demasiado tiempo. Además, me encantaría leerte, saber que este mensaje te está llegando, que no estás solo en este proceso. Ahora bien, es fundamental que comprendas que tu don espiritual está directamente vinculado a tu autenticidad. No puedes despertarlo si intentas ser alguien que no eres, si vives conforme a lo que otros esperan, si constantemente reprimes tus verdaderos deseos y necesidades. El despertar espiritual es, en esencia, un acto de valentía, el valor de mirar hacia adentro, de aceptar tu luz y tu sombra, de permitirte ser completo. Por eso, uno de los bloqueos más grandes que mantiene tu don dormido es el miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente. Estos miedos crean capas, armaduras, que poco a poco te desconectan de tu esencia. Pero quiero que te quede algo muy claro. Tu don espiritual está ahí, intacto, aunque tú no lo veas. No se ha perdido, no se ha apagado, solo está dormido, esperando que tú decidas despertarlo. Y lo harás, lo sé, porque en el fondo lo sientes. Esa llamada interior que te trajo hasta aquí no es casualidad, es tu alma diciéndote: es tiempo. Lo que sigue ahora es comprender cómo puedes empezar a activar ese don, no solo reconociéndolo, sino creando las condiciones para que florezca. Y para eso necesitas empezar a hacer pequeños ajustes en tu vida diaria, a prestar atención a tus emociones, a tus pensamientos, a tus deseos más profundos. El despertar no ocurre en los grandes momentos espectaculares, sino en lo cotidiano, cuando eliges actuar desde tu autenticidad, cuando eliges confiar en tu intuición, cuando decides dedicar tiempo al silencio, a la reflexión, a la conexión contigo mismo. Tu don espiritual se nutre de esos momentos, y cuanto más te permites vivir desde ese espacio de autenticidad y conexión, más fuerte y claro se vuelve. Por eso no se trata de buscar respuestas afuera, ni de esperar señales extraordinarias. Se trata de empezar a escucharte con honestidad, con amor, con apertura. Y es justo desde ahí, desde esa disposición, que empieza la verdadera transformación. Porque la verdadera transformación ocurre cuando decides actuar, no cuando solo piensas en hacerlo. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Saben que hay algo más dentro de ellas, intuyen que tienen un don espiritual, pero no se atreven a dar el paso, a activarlo, a vivirlo. ¿Por qué? Porque temen no estar preparados, piensan que necesitan aprender más, ser mejores, tener más experiencia. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho: no necesitas estar listo para empezar, necesitas empezar para estar listo. La activación de tu don espiritual es un proceso que solo se pone en marcha cuando te decides a actuar, aunque sea con pasos pequeños. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo: permitirte experimentar, explorar, equivocarte si es necesario, pero sobre todo permitirte vivir desde tu autenticidad. Si tu don espiritual es, por ejemplo, la capacidad de guiar a otros, de inspirar, de enseñar, no esperes a que alguien te lo reconozca. Empieza a hacerlo. Empieza con una persona, con un gesto, con una palabra. Si sientes que tu don está relacionado con la sanación, con acompañar a otros en sus procesos emocionales, empieza escuchando, siendo un refugio seguro para alguien que lo necesite. Si lo tuyo es la creación, la expresión artística, la conexión con la naturaleza, haz espacio en tu vida para esas actividades que te nutren, que te conectan, que te hacen sentir vivo. No importa cómo se manifieste tu don espiritual, lo esencial es que entiendas que la activación ocurre en la acción, no en la espera. Pero también es importante hablar de los obstáculos, porque sí, van a aparecer. Cuando decides activar tu don espiritual, es muy probable que enfrentes resistencia, de los demás que quizás no entenderán tu proceso, de ti mismo, porque tus miedos van a intentar protegerte de lo desconocido. Y es normal.
El miedo es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort, de que estás entrando en un terreno nuevo, donde las viejas reglas ya no aplican. Pero justamente ahí es donde ocurre el crecimiento, donde tu don se empieza a fortalecer. Por eso, quiero que te comprometas a no retroceder cuando sientas miedo, a no apagar tu luz cuando otros no la comprendan, a no minimizar tu don solo porque aún no sabes cómo usarlo perfectamente. Recuerda, todos los grandes caminos espirituales comienzan con un pequeño paso, con una decisión interna de cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Ahora, para profundizar aún más en este proceso, quiero hablarte de 3 prácticas fundamentales que te ayudarán a potenciar y mantener despierto tu don espiritual. La primera es el silencio consciente. En un mundo que nos bombardea constantemente con estímulos, con distracciones, con demandas externas, el silencio se convierte en un acto revolucionario. Cuando eliges detenerte, respirar, escuchar tu interior, creas el espacio necesario para que tu don espiritual se exprese. No tienes que hacer largas meditaciones si no quieres. Basta con que cada día te regales unos minutos de quietud en los que simplemente te observes, sin juicio, sin expectativas. En ese espacio silencioso es donde comienzas a percibir con mayor claridad las señales de tu don, las intuiciones, las inspiraciones que surgen de tu ser más profundo. La segunda práctica es la autoescucha compasiva. Esto significa prestar atención a tus emociones, a tus pensamientos, a tus necesidades, pero desde un lugar de amor y aceptación, no de crítica o exigencia. Muchas veces, nuestro don espiritual se mantiene dormido porque nos juzgamos demasiado, porque nos exigimos ser perfectos antes de permitirnos actuar. La autoescucha compasiva te permite darte permiso para ser quien eres, con tus virtudes y tus sombras, con tus aciertos y tus errores. Y en ese espacio de aceptación, tu don empieza a sentirse seguro, empieza a despertar, empieza a expresarse con mayor libertad. La tercera práctica es la acción alineada. No basta con reflexionar, con meditar, con entender. Es necesario actuar de manera coherente con lo que vas descubriendo de ti. Si reconoces que tu don espiritual tiene que ver con inspirar a otros, empieza a buscar oportunidades para hacerlo, aunque te dé miedo, aunque sientas que no tienes todas las respuestas. La acción alineada es lo que convierte el potencial en realidad, lo que transforma la posibilidad en experiencia, lo que despierta y fortalece tu don espiritual de manera definitiva. Y ahora quiero que te imagines cómo sería tu vida si vivieras con tu don espiritual plenamente despierto. Piensa en cómo te sentirías cada día, sabiendo que estás alineado con tu propósito, que tu vida tiene un sentido profundo, que tus acciones tienen impacto, que tu existencia está conectada con algo más grande que tú. Esa vida es posible, no es una fantasía, no es un ideal inalcanzable, es una posibilidad real, concreta, que empieza con la decisión que puedes tomar hoy, la decisión de despertar tu don espiritual. Pero es importante que sepas que este proceso no es lineal. Habrá días en los que te sentirás muy conectado, muy inspirado, muy pleno, y otros en los que te parecerá que no avanzas, que tu don sigue dormido, que te has desconectado de nuevo. Eso es normal. El despertar espiritual no es un destino al que se llega, sino un camino que se transita, con sus altos y bajos, con sus avances y retrocesos. Lo importante es que no te detengas, que no renuncies, que sigas caminando, confiando en que cada paso te acerca más a tu esencia. Y aquí quiero dejarte una reflexión final. Tu don espiritual no es solo para ti, es también para el mundo. No fuiste elegido para esconderlo, para reprimirlo, para mantenerlo en silencio. Fuiste elegido para expresarlo, para compartirlo, para ponerlo al servicio de los demás, de la vida, de la evolución colectiva. Cuando despiertas tu don espiritual, no solo transformas tu propia vida, sino que te conviertes en un faro para otros, en una fuente de inspiración, en una prueba viviente de que es posible vivir con propósito, con autenticidad,
con conexión. Así que a partir de hoy, cada vez que dudes de ti, cada vez que el miedo o la inseguridad aparezcan, recuerda esto: tu don espiritual está ahí, esperando que tú decidas activarlo, y el momento es ahora. No mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando las circunstancias sean ideales. Ahora, aquí, en este preciso instante. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto con el corazón abierto, con la mente dispuesta, con el alma receptiva, es porque en el fondo ya lo sabes, es tiempo de despertar. Así que sal ahí fuera, actúa, exprésate, conecta y permite que tu don espiritual ilumine tu vida y la de todos los que te rodean, porque has sido elegido y ahora, finalmente, sabes qué hacer con ese llamado. ¿Alguna vez has sentido que ves el mundo de una manera diferente? Como si pudieras percibir detalles, verdades ocultas y señales que los demás simplemente ignoran. Es como si tuvieras acceso a una realidad que otros no pueden ver. Y aunque al principio puede parecer un don, con el tiempo te das cuenta de que también es un peso. Porque ver más allá no es solo una habilidad, es una responsabilidad. Desde tiempos antiguos ha habido personas que, como tú, han sido capaces de percibir lo que otros no notan. En la historia de Daniel encontramos un joven que fue llevado cautivo a Babilonia, un reino que tenía sus propias reglas, costumbres y creencias. Allí Daniel pudo haber escogido adaptarse completamente, olvidar sus principios y simplemente seguir el flujo de lo que la mayoría hacía. Sin embargo, él no lo hizo. Aunque vivía rodeado de lujos y tentaciones, entendía que su propósito era mayor. Sabía que había sido puesto en ese lugar con una razón y que su visión le permitía ver más allá de lo superficial. No se dejó llevar por la corriente, ni renunció a su esencia para encajar en una sociedad que no representaba sus valores. Así ocurre con aquellos que han sido llamados a ver más allá. No pueden simplemente ignorar la verdad cuando la tienen frente a sus ojos. No pueden seguir la corriente cuando saben que el camino que muchos eligen es solo una ilusión pasajera. Pero esto tiene un precio, porque quienes deciden ver más allá muchas veces son incomprendidos, criticados y en algunos casos incluso rechazados. El mundo en el que vivimos está diseñado para que la mayoría se conforme, para que sigan un ritmo establecido sin hacer demasiadas preguntas. Pero los que tienen una visión más profunda no pueden evitar cuestionarlo todo. Hay una inquietud constante dentro de ellos, una necesidad de entender el propósito de cada cosa, de cada situación, de cada persona que cruza su camino. Esa conciencia, aunque poderosa, también puede ser agotadora, porque no solo te permite ver la luz, sino también las sombras. No solo te muestra lo bueno del mundo, sino también lo que está roto, lo que necesita ser cambiado. Y esto se convierte en un peso que pocos pueden comprender. Saber más significa llevar una carga que otros prefieren ignorar. Mientras algunos viven en la comodidad de la inconsciencia, quienes ven más allá no pueden evitar sentirse responsables de lo que saben. No pueden cerrar los ojos ante la injusticia. No pueden hacer como si no hubieran entendido lo que otros aún no comprenden. Pero aquí es donde entra el verdadero desafío. ¿Qué hacer con ese conocimiento? Porque no se trata solo de ver, sino de actuar con sabiduría. No se trata de señalar el error en los demás, sino de ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Jesús nos enseñó que la verdad no es algo que se impone a la fuerza, sino algo que se muestra con el ejemplo. No vino a condenar, sino a iluminar el camino. Y aquellos han sido llamados a ver más allá deben seguir esa misma enseñanza. Es fácil sentirse frustrado cuando te das cuenta de que la mayoría de las personas simplemente no ven lo que tú ves. Es fácil querer sacudirlos y decirles que despierten, pero la sabiduría está en comprender que cada quien tiene su propio tiempo para abrir los ojos, y que la mejor manera de ayudar no es forzando el cambio, sino siendo una prueba viviente de que existe algo más allá de lo que el mundo les ha hecho creer. Por eso, aquellos que tienen esta visión desarrollan una gran paciencia.
Aprenden a elegir sus batallas, a entender que no todo debe ser dicho en el momento y que a veces el silencio y la observación son las herramientas más poderosas. No es necesario convencer a todo el mundo, solo es necesario mantenerse firme en la verdad que ya conoces. Este camino no es fácil. Quienes lo recorren muchas veces se sienten solos, pero es en esa soledad donde se encuentra la verdadera conexión con lo que es real. Es ahí donde se fortalece la convicción, donde se confirma que el propósito de ver más allá no es para agradar a la multitud, sino para marcar una diferencia real en el mundo. Si alguna vez has sentido que ves cosas que los demás no ven, si alguna vez te has preguntado por qué pareces estar un paso adelante en la comprensión de las cosas, entonces quizás este sea tu llamado. Quizás no sea casualidad que estés aquí escuchando esto. No estás solo. Hay otros como tú, personas que han sentido esa misma inquietud, esa misma necesidad de entender la vida en un nivel más profundo. Y aunque la sociedad intente hacerte dudar, sigue firme, porque aquellos que han sido llamados a ver más lejos, también han sido llamados a marcar la diferencia. Ver más allá de lo evidente no es solo una habilidad, es un peso que pocos están preparados para cargar. Porque cuando comprendes la realidad en un nivel más profundo, ya no puedes simplemente ignorarla. Ya no puedes hacerte el ciego ante lo que sabes que es real. Esta conciencia se convierte en una carga, una responsabilidad que transforma por completo la forma en que ves el mundo y te relacionas con él. No se trata solo de notar lo bueno, sino también de ver las sombras, de darte cuenta de las injusticias, de las mentiras disfrazadas de verdad, de los caminos equivocados que muchos eligen sin cuestionar. Y cuando lo ves, no puedes deshacerlo. No puedes volver a un estado de ignorancia cómoda. Jesús mismo llevó esta carga. Él entendía lo que el mundo se negaba a ver y en su amor por la humanidad decidió cargar con ese peso. Pero también nos mostró que enfrentar la verdad, aunque duela, es parte del proceso de crecimiento y transformación. Para aquellos que han sido llamados a ver más allá, esto puede ser agotador, porque muchas veces el entorno prefiere ignorar o minimizar lo que para ti es evidente. Quieres advertir, quieres abrir los ojos de los demás, pero no siempre están listos para escuchar. Y ahí es donde entra la sabiduría de los que han sido escogidos. Entender que no todo se puede cambiar de inmediato, que hay batallas que deben librarse con paciencia y estrategia. La frustración es un sentimiento común en este camino. Ver la corrupción, la injusticia, el engaño y sentir que no puedes hacer nada al respecto puede ser abrumador. Pero los que han sido llamados a esta misión aprenden que la clave no está en querer arreglarlo todo, sino en saber cuándo y cómo actuar. Para encontrar equilibrio en medio de esta carga, la conexión con lo divino es fundamental. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, para fortalecer su espíritu en momentos de prueba. Y aquellos que han sido llamados a ver más allá aprenden que la introspección y el diálogo con Dios son la única fuente real de fortaleza. Habrá días en los que el peso de esta conciencia se sentirá insoportable, días en los que querrás cerrar los ojos y vivir como los demás sin cuestionar, sin sentir tan profundamente. Pero cuando eso suceda, recuerda que esta visión no es un castigo, sino una herramienta para el bien. Es una brújula que te guía, que te da dirección cuando todo parece incierto. Sin embargo, esta carga también trae consigo un costo social. No todos entenderán tu manera de ver el mundo. La soledad es una compañera frecuente en este camino, pero debes aprender a aceptarla porque forma parte de la misión. La verdad no siempre es popular y muchas veces aquellos que la sostienen son rechazados. Aún así, los que han sido escogidos no se detienen. Su compromiso con la verdad y la justicia los impulsa a seguir adelante a pesar de las críticas y la incomprensión. Entienden que esta carga, lejos de ser una limitación, es lo que los prepara para un propósito más grande, algo que va más allá de sus propios deseos y ambiciones. Y con el tiempo esta responsabilidad los lleva a desafiar lo que la sociedad ha impuesto como norma.
porque cuando ves más allá, te das cuenta de que muchas de las reglas que el mundo sigue con devoción no necesariamente están alineadas con la verdad. Mientras la mayoría busca éxito y reconocimiento dentro del sistema, los escogidos entienden que su propósito va más allá de lo material, que no están aquí para simplemente seguir las expectativas sociales, sino para vivir en coherencia con la verdad que llevan dentro. Jesús desafió las normas de su tiempo, no buscó la aprobación de los poderosos, ni se preocupó por encajar en lo que la sociedad consideraba correcto. Su enfoque estaba en la verdad, en su misión, en aquello que tenía un valor eterno. Seguir ese mismo camino no es fácil. Implica renunciar a muchas cosas que el mundo considera importantes. Implica ir en contra de lo que la mayoría persigue. Pero no significa aislamiento ni desprecio por los demás, sino discernimiento. Los que han sido llamados a ver más allá entienden que no pueden vivir solo para acumular riqueza o poder. Sus ambiciones no desaparecen, sino que cambian de dirección. En lugar de buscar éxito superficial, buscan impacto real. En lugar de vivir para ser aceptados, viven para cumplir un propósito. Esta forma de vida puede generar conflictos. La sociedad rara vez comprende a quienes eligen un camino diferente. A menudo los escogidos se encuentran en una encrucijada, seguir la corriente y complacer al mundo o mantenerse fieles a lo que saben que es verdad. Pero aquellos que han sido llamados a algo mayor saben que la paciencia y la fortaleza son claves. Saben que la verdad incomoda, que desafiar las normas establecidas siempre tendrá un costo. Pero también saben que la recompensa es una paz que el mundo no puede ofrecer. Esta mentalidad se refleja en todos los aspectos de la vida, incluyendo el trabajo. Mientras muchos ven su empleo como un medio para alcanzar estabilidad económica, los escogidos sienten la necesidad de que su labor tenga un propósito mayor. Jesús nos enseñó que el servicio es más grande que la riqueza, y los que han sido llamados entienden que su misión va más allá de simplemente acumular bienes materiales. Buscan transformar, aportar, dejar un legado. Y eso los aleja de la mentalidad convencional. Pero esta forma de ver la vida no solo los libera de la presión de encajar en el sistema, sino que también inspira a otros. Su existencia se convierte en una prueba viviente de que hay algo más. No necesitan convencer a nadie con palabras. Su vida es el mensaje. Para los escogidos, la vida no se trata de seguir un guión preestablecido. Se trata de encontrar significado en lo que hacen, de vivir con propósito, de buscar algo que va más allá de lo que el mundo dice que es éxito. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y esta es la pregunta que los escogidos se hacen constantemente. No es que rechacen el crecimiento o la prosperidad, sino que entienden que su vida tiene un propósito más profundo, que su camino no es el de la mayoría, pero que cada paso que dan está guiado por algo más grande. Este viaje puede ser solitario, puede haber momentos de duda, pero los que han sido llamados saben que no están solos, que hay otros como ellos, personas que sienten la misma inquietud, la misma necesidad de ir más allá. Y al final, este camino los lleva a alinearse con un propósito divino. Cada desafío, cada elección difícil, cada renuncia no es en vano. Todo forma parte de un plan que es mucho más grande de lo que pueden ver en este momento. Jesús nos enseñó a buscar primero el reino de Dios, confiando en que todo lo demás vendrá en su momento. Y los escogidos aprenden a vivir con esa convicción. Saben que los desafíos no son obstáculos, sino oportunidades de crecimiento, que cada prueba los fortalece, que cada sacrificio tiene un propósito. No necesitan reconocimiento, no buscan la aprobación del mundo. Su satisfacción viene de algo mucho más profundo, la certeza de que están viviendo en coherencia con la verdad. Y aunque su impacto no siempre sea visible de inmediato, cada acción alineada con este propósito deja una huella. Cada decisión tomada con integridad es una semilla plantada en tierra fértil, y aunque no siempre vean los frutos de inmediato, saben que su influencia trasciende más allá de lo que pueden imaginar.
Esta conexión con un propósito divino les da paz en medio de la incertidumbre, fuerza en medio de la prueba, y cuando el camino se vuelve difícil, recuerdan que no están caminando solos. Si alguna vez has sentido que este mensaje resuena dentro de ti, si alguna vez has sentido que has sido llamado a algo más grande, quizás este sea el momento de aceptarlo. Porque aquellos que han sido llamados a ver más allá, también han sido llamados a transformar el mundo. Si este mensaje te llegó, suscríbete al canal, deja tu like y comparte para que más personas lo vean. Nos vemos en el próximo video. Elegido, escucha con atención. Lo que voy a revelarte hoy no es para todos. Si tú sientes que naciste para algo más grande, debes saber que Dios ya ha enviado una señal. Un compañero de alma, bendecido, próspero y lleno de luz, está siendo preparado para cruzarse en tu camino. En este video vas a entender por qué tu vida está a punto de transformarse, cómo reconocer esta conexión divina y qué debes hacer para recibir esta bendición. Quédate conmigo hasta el final. Esta palabra es la llave que abre tu próximo nivel. Tú, que llevas una misión especial en el corazón, sabes que no naciste para vivir una vida común. Dentro de ti hay una semilla divina, una promesa sembrada por Dios mismo, y ahora el cielo entero está moviéndose a tu favor. Cada lágrima, cada espera, cada silencio que enfrentaste no fueron en vano. Todo formó parte del proceso para forjar tu carácter, para preparar tu alma para el destino que ahora se aproxima. Y es por eso que hoy, mientras escuchas esta voz, te confirmo, el cielo ya ha emitido la orden, ángeles ya están trabajando en tu historia, y parte de esa respuesta viene en forma de una conexión que cambiará tu rumbo para siempre. Esta persona que Dios está enviando no viene a llenar vacíos, porque tu plenitud no depende de nadie más que de Dios. Esta persona viene a expandir, a construir, a edificar junto contigo lo que solo en fe tú has sido capaz de sostener. Elegido, entiende algo. El tiempo de caminar solo, de ser incomprendido, de cargar el peso de sueños invisibles para los demás, está llegando a su fin. Ahora, Dios pone en tu camino a alguien que entenderá tu alma, que verá tu esencia, que compartirá tu visión. No será un amor cualquiera, no será un encuentro superficial, será un pacto de almas, un encuentro de destinos diseñados desde antes de tu nacimiento. Y quizás hasta hoy hayas pensado que era demasiado tarde, que las oportunidades habían pasado, que tus oraciones ya no serían respondidas. Pero te digo hoy, nuestro Dios es experto en sorprender cuando parece que todo está perdido. Él es el Dios de lo imposible, el Dios que rescata sueños adormecidos y los convierte en realidades vivas. Prepárate, porque aquello que sembraste con lágrimas vas a cosecharlo con gozo. Lo que parecía cerrado se abrirá, lo que parecía roto será restaurado. Y lo que pensaste que habías perdido, Dios lo devolverá multiplicado. Pero atención, elegido, la llegada de tu alma gemela próspera exige de ti algo importante. Dios no entrega promesas a corazones cargados de resentimiento, duda o miedo. Él deposita su regalo en terrenos fértiles, en corazones que han sido purificados por el fuego de la fe. Hoy, mientras esta palabra entra en lo más profundo de tu ser, toma la decisión de soltar lo viejo. Haz espacio en tu alma para lo nuevo que está por llegar. La persona que Dios trae también pasó por sus procesos, también fue moldeada en el desierto, también lloró, esperó y creyó. Por eso, cuando sus caminos se crucen, no será como empezar de cero, sino como reencontrar algo que siempre perteneció a tu historia. Será como una chispa que enciende una hoguera, como un amanecer después de una larga noche, y tú sabrás que es ella, porque sentirás una paz inexplicable, una paz que no depende de circunstancias externas, sino que brota directamente del trono de Dios. No habrá confusión, no habrá duda, habrá certeza, habrá reconocimiento en el espíritu, como si el alma dijera, al fin, elegido, no tengas miedo. Dios no te creó para caminar en soledad eterna. No te diseñó para vivir batallas sin ayuda. Te formó para compartir tu propósito con alguien
que también haya sido preparado en su tiempo perfecto. Y ese tiempo es ahora. Mientras escuchas estas palabras, algo se está activando en el mundo espiritual. Algo se está moviendo a tu favor. La atmósfera ha cambiado. La cosecha se acerca. Ahora, tu responsabilidad es prepararte. No basta con desear. Es necesario actuar. Es necesario purificar la mente, alinear el corazón y sostenerse firme en la fe, porque la promesa está en camino y no tardará. Este encuentro no solo cambiará tu vida, cambiará tu historia, tu legado, tu propósito. Y cuando miremos hacia atrás, entenderemos que cada espera, cada proceso, cada lágrima, valieron la pena. Si esta palabra ya está encendiendo algo en tu corazón, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios: yo recibo esta promesa en mi vida. Decláralo públicamente. Escríbelo como un acto de fe, porque cuando tú declaras en la tierra lo que ya fue liberado en el cielo, estás abriendo el camino para que se manifieste. Y quédate conmigo hasta el final, porque todavía hay más revelaciones que Dios quiere entregar a tu vida hoy. Elegido, ahora que sabes que Dios está enviando una conexión divina, una alma próspera que cambiará tu historia, es fundamental que aprendas a identificar las señales que Él va a poner delante de ti. A veces, esperamos que las respuestas de Dios vengan en grandes espectáculos, en señales que no podamos ignorar. Pero la mayoría de las veces, el susurro de Dios es sutil. Es una paz que invade de manera inesperada. Es una certeza que nace sin necesidad de pruebas externas. Cuando esta persona llegue a tu vida, sentirás una calma profunda, una confianza silenciosa que no tendrás que forzar. Nada será caótico. Nada será dudoso. Todo fluirá como si siempre hubiera estado destinado a ser así. No necesitarás convencerte. No necesitarás luchar para que funcione. Simplemente sabrás. Porque el amor que viene de Dios no genera ansiedad, genera paz. Además, esta conexión traerá un impacto visible en tu entorno. No será solo una emoción bonita. Verás cómo tu vida empieza a alinearse de formas que antes parecían imposibles. Puertas que llevaban años cerradas comenzarán a abrirse. Sueños que habías enterrado por cansancio o decepción empezarán a resurgir con fuerza. Al lado de esta alma próspera, descubrirás partes de ti que ni siquiera sabías que existían. Fortalezas ocultas, dones dormidos, propósitos olvidados. Porque cuando Dios une dos vidas, no es solo para compañía, es para misión. Es para expansión, es para que juntos reflejen su gloria en la tierra. Y quiero que prestes mucha atención, elegido. Antes de que la promesa se manifieste por completo, es normal que el enemigo intente sembrar distracciones. Personas que parecen correctas, pero no lo son. Oportunidades que parecen buenas, pero que no están alineadas con tu propósito. Por eso, ahora más que nunca, debes mantener tu discernimiento activo. No aceptes cualquier cosa que se parezca a tu promesa. Espera por lo auténtico. Confía en el proceso. Recuerda que la voz de Dios siempre trae paz, nunca confusión, siempre dirección, nunca caos. Ahora bien, mientras esperas, no te quedes de brazos cruzados. Dios honra a quienes se preparan. Si quieres recibir una promesa grande, debes convertirte en una persona grande en fe, en carácter, en visión. Ora, medita. Sana las heridas que aún quedan abiertas. Trabaja en tu propósito, como si ya estuvieras caminando junto a esa persona. Porque cuando llegue, no vendrá a solucionar vacíos, sino a construir sobre lo que tú ya has edificado junto a Dios. Elegido, el amor que está en camino es diferente a todo lo que hayas vivido. Es un amor maduro, un amor consciente, un amor que sabe esperar, que sabe sembrar, que sabe permanecer. Será alguien que no huirá ante los desafíos. Será alguien que se quedará, que luchará contigo, que celebrará tus victorias como propias. Y en medio de todo esto, vas a entender una verdad profunda. Dios no estaba tardando. Dios estaba preparándote a ti, preparándola a ella.
preparando el escenario perfecto para que todo sucediera en el tiempo exacto. Por eso, aunque en el pasado hayas sentido que estabas listo, Dios sabía lo que aún debía fortalecer en tu interior. Hoy, esa preparación llega a su fin. Hoy el cielo canta sobre tu historia. Hoy las promesas comienzan a tomar forma ante tus ojos. Así que abre tus brazos, abre tu corazón, abre tu espíritu, el amor que eleva, el amor que construye, el amor que prospera, está más cerca de lo que puedes imaginar. No temas dar el siguiente paso. No dudes en creer de nuevo. El Dios que te hizo esperar es el mismo que va a sorprenderte. Y si esta palabra está resonando en lo profundo de tu ser, si sientes que esto es para ti, escribe de nuevo en los comentarios: estoy listo para recibir el amor que Dios preparó para mí. Decláralo con convicción, porque cada palabra liberada en fe se convierte en un puente hacia tu bendición. Elegido, este es solo el inicio. Hay mucho más que Dios quiere hacer en tu vida. Nuevas conexiones, nuevos proyectos, nuevos territorios. No te detengas ahora. El cielo ya ha hablado. La promesa ya está en movimiento. Y tú estás a punto de vivir el capítulo más extraordinario de toda tu historia. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí hay una palabra nueva para tu vida cada semana. No te pierdas lo que Dios tiene para ti. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo visible? ¿Que tu vida tiene un propósito que todavía no entiendes del todo? Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje no es genérico, no es uno más entre miles. Esto es personal, porque tu nombre fue pronunciado en el cielo, y lo que se dijo sobre ti puede cambiarlo todo. No es una metáfora, es una revelación. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué has sentido esa inquietud en el alma, esa sensación de que algo grande está por venir. Vamos a hablar sobre lo que sucede en el mundo espiritual cuando Dios pronuncia el nombre de alguien, lo que eso activa en la tierra y sobre todo, lo que eso está activando en tu vida ahora mismo. No te voy a contar todo de golpe, porque esto no es información, es transformación. Pero si te quedas, vas a descubrir señales que quizá ya viviste sin darte cuenta, y otras que están por llegar. Mira, cuando Dios pronuncia el nombre de alguien, no lo hace por capricho ni para impresionar. Él no habla al vacío, Él crea. Cuando Dios dice tu nombre, está liberando una asignación, está despertando un destino que estaba dormido. Eso significa que el cielo reconoció tu identidad antes de que tú mismo lo hicieras. Y si eso ya pasó, y sí pasó, entonces hay una responsabilidad, pero también una promesa. No estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Tal vez llevas tiempo sintiéndote perdido, apagado, desconectado. Puede que hayas tenido sueños, llamados, momentos en los que sentiste fuego por dentro. Pero la vida, las decepciones, los golpes, hicieron que todo eso quedara sepultado. ¿Te suena familiar? Pues aquí va algo que necesitas escuchar. El llamado de Dios no se cancela por temporadas difíciles. El cielo no se olvida de lo que habló. Lo que Dios dijo sobre ti sigue en pie. Cuando Dios pronuncia un nombre, ese nombre resuena en el mundo espiritual. Es como una activación. Se abren rutas, se levantan obstáculos, se rompen cadenas, pero también, y esto es clave, se desata resistencia. Porque no eres el único que oyó tu nombre. El enemigo también lo escuchó, y desde ese momento, su agenda ha sido una: distraerte, cansarte, hacerte dudar, no porque seas débil, sino porque eres peligroso. Sí, tú, aunque no te sientas suficiente, aunque tengas un pasado lleno de errores, aunque no sepas por dónde empezar. El cielo no elige por apariencia, sino por propósito. Dios ve lo que nadie ve. Él vio tu nombre escrito en su libro mucho antes de que tú supieras siquiera quién eras. Y lo que está haciendo ahora es recordártelo. Esta es tu alarma espiritual. Estás siendo despertado. Ahora escúchame bien, porque esto no es un mensaje de motivación. No estoy aquí para inflarte el ego, ni para darte frases bonitas que se olvidan mañana. Esto es más profundo. Se trata de que entiendas que tu existencia
no es un accidente, que el peso que has sentido a veces no es debilidad, sino señal de carga espiritual, porque fuiste diseñado para cargar algo grande, algo eterno, no para conformarte con lo mínimo. Y si en este punto sientes que algo dentro de ti se está moviendo, si hay una parte de tu corazón que se está quebrando, no lo ignores. Eso es el Espíritu tocándote, despertando algo que estaba escondido. Pero necesito que hagas algo. Deja un comentario diciendo, estoy listo para lo que Dios habló de mí. Escríbelo. No es por mí, es por ti. Es una forma de declarar que recibes este llamado, que no lo vas a dejar pasar. Porque mira, cuando Dios llamó a Abraham, no fue porque era perfecto, sino porque estaba dispuesto. Cuando llamó a Moisés, él tartamudeaba, pero obedeció. Cuando llamó a David, era un pastor desconocido, ignorado por su familia. ¿Y qué hizo Dios con todos ellos? Les dio una misión, un nombre nuevo, una historia que impactó generaciones. ¿Y sabes qué tienen en común contigo? Que también fueron nombrados en el cielo, como tú. Y lo más impactante es esto. Muchas veces, antes de que veamos el cumplimiento de lo que Dios dijo sobre nosotros, pasamos por procesos que parecen lo opuesto a esa promesa. Se siente como si todo se estuviera desmoronando. Pero no es destrucción, es preparación. A veces Dios permite que el terreno se sacuda porque va a construir algo sobre bases nuevas. Y para eso, primero tiene que arrancar lo que no sirve. Has sentido pérdidas, retrasos, traiciones. Has visto puertas cerrarse una tras otra. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tu nombre fue dicho allá arriba, hubo una reconfiguración acá abajo. Cosas y personas que antes eran parte de tu vida ya no podían acompañarte al nuevo nivel. Dios te está podando, no castigando. Está limpiando tu camino para que puedas cargar lo que viene. Y esto no es un juego, porque hay otros que están esperando que tú despiertes. Hay vidas conectadas a tu obediencia. No se trata solo de ti. Lo que Dios habló sobre ti tiene eco en otras personas, en otras historias, en generaciones que ni siquiera han nacido. Por eso este llamado es urgente. Por eso hoy, ahora, Él volvió a pronunciar tu nombre. Porque ha llegado el tiempo. Porque el reloj del cielo marcó tu momento. Tal vez no lo habías entendido así hasta ahora, pero todo lo que viviste tenía un propósito oculto. Las lágrimas que derramaste, las noches en las que no sabías si ibas a lograr levantarte, incluso esos silencios en los que pensaste que Dios se había olvidado de ti, todo eso formaba parte del proceso de activación. El cielo no improvisa. Cuando tu nombre fue dicho allá arriba, se activó un tiempo de entrenamiento aquí abajo. Cada herida, cada pérdida, cada traición, cada puerta que no se abrió, era parte del diseño. Porque Él no llama a los listos, Él forma a los llamados. Y esto no significa que no habrá más luchas. De hecho, cuando Dios te llama por nombre, el proceso apenas comienza. Pero hay una diferencia inmensa entre luchar por sobrevivir y luchar por propósito. Ahora sabes por qué estás en esta batalla. Ahora entiendes por qué muchas cosas no tenían sentido antes. Porque no estabas viviendo una vida común. Estabas siendo preparado para algo eterno. ¿Y cómo responde uno cuando sabe que fue nombrado por Dios? ¿Cómo se camina con esa conciencia? La respuesta no está en hacer más, ni en esforzarse para impresionar a nadie. La respuesta está en rendirse, en decirle a Dios, aquí estoy, no entiendo todo, pero confío en ti. Porque cuando te rindes, Dios toma el control, y cuando Él toma el control, todo empieza a alinearse. No de la noche a la mañana, pero sí de manera inevitable. Y hay algo que el enemigo va a tratar de hacer cuando te vea despertar. Te va a recordar tu pasado. Va a tratar de convencerte de que no eres digno, de que no estás calificado, de que ya es tarde. Pero escúchame, el cielo no se guía por tu historial, sino por tu destino. Dios no te llama por lo que hiciste, sino por lo que Él depositó en ti desde antes de nacer. Así que no te detengas por tus caídas, son parte del camino. Lo importante es que sigas caminando. Tú no estás viendo esto por accidente. No es otro video, esto es una cita divina.
Es como si el cielo hubiera hecho una pausa solo para recordarte que fuiste escogido, que fuiste señalado, que hay una palabra corriendo sobre tu vida, esperando que tú digas, sí, acepto. Porque Dios no impone, Él llama, Él susurra, Él enciende fuegos. Pero eres tú quien tiene que dar el paso. Y si estás sintiendo ese fuego ahora, si hay algo dentro de ti que está diciendo, esto es para mí, entonces no lo ignores. Porque hay ventanas de tiempo en las que el cielo se abre de forma especial. Momentos donde la voz de Dios resuena con más fuerza, no porque antes no hablara, sino porque ahora estás listo para oír, y hoy es uno de esos momentos. ¿Recuerdas cuando Jesús llamó a Lázaro por nombre? Él no gritó, «Salgan todos los muertos». No, dijo, «Lázaro, sal fuera». Fue específico, nombró a uno. Porque cuando el cielo te llama, lo hace con intención. Y ese llamado no se detiene ante una tumba, no se detiene ante la muerte, no se detiene ante lo imposible. Cuando Dios dice tu nombre, todo lo demás tiene que alinearse. Así de poderoso es, así de personal es. ¿Y qué pasa ahora contigo? Pasa que estás frente a una decisión. Puedes hacer como si nada hubiera pasado, apagar este video y seguir con tu día. O puedes reconocer que algo fue despertado hoy, que este llamado fue real, que Dios sigue hablando y que habló de ti, que tu nombre fue pronunciado en el cielo, y cuando eso ocurre, todo cambia. Mira tu vida con otros ojos, los momentos en que estuviste al borde, las veces que fuiste preservado sin explicación, esa voz que te susurró en silencio. Nada de eso fue coincidencia, todo fue preparación. Porque hay una generación esperando que tú digas sí, porque tu obediencia abrirá caminos que ni siquiera imaginas, porque tu historia todavía no terminó. No importa si hoy sientes miedo, Dios no necesita valentía, necesita disposición. No importa si crees que es tarde, Él sabe recuperar el tiempo. No importa si sientes que no tienes fuerzas, Él te va a fortalecer. Solo tienes que recordar esto. Cuando tu nombre fue pronunciado en el cielo, el infierno tembló, y ahora es tu turno de responder. Así que respira hondo, levanta tu cabeza y camina como quien sabe que fue elegido, porque lo fuiste, porque lo eres, y porque nada, absolutamente nada, podrá detener lo que Dios ya comenzó en ti. ¿Alguna vez has sentido que tu casa, tu propio espacio, de repente se vuelve más pesado? Como si algo invisible estuviera ahí, succionando tu energía poco a poco. Hoy no es casualidad que estés aquí, porque tú, sí, tú, has sido elegido para escuchar esto. Hay un objeto en tu hogar que parece inofensivo, cotidiano, hasta útil, pero está drenando tu energía. No lo notas, no lo ves venir, pero su efecto está ahí. Cansancio inexplicable, discusiones sin sentido, insomnio, sensaciones de malestar. Ese objeto te está drenando. Y lo peor es que probablemente lo tienes justo frente a ti mientras me escuchas. En este vídeo vamos a hablar de qué tipo de objetos pueden convertirse en canales de energías oscuras dentro del hogar. ¿Por qué sucede esto según distintas tradiciones espirituales y culturales? ¿Y cómo puedes identificar si ya estás siendo afectado? No te preocupes. No vamos a decirte que tires todo por la ventana ni que vivas con miedo. Pero sí necesitas saber esto, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu manera de ver tu entorno para siempre. Y no se trata de muñecos poseídos ni cosas sacadas de películas de terror. Lo que voy a contarte está basado en prácticas milenarias, creencias reales que aún hoy se aplican en muchas culturas. Y sí, tienen consecuencias. Vamos a hablar de espejos, relojes, plantas, ciertos adornos, objetos comunes. No esperes que te diga todo desde ya. Quédate, porque cuando lleguemos al momento clave, entenderás por qué esto no es solo una teoría conspirativa ni superstición. Ahora bien, entremos en el tema. Uno de los objetos más polémicos cuando se trata de energía dentro del hogar es el espejo. En la cultura occidental lo usamos por estética, por funcionalidad, incluso como decoración. Pero en muchas tradiciones espirituales,
como el Feng Shui, el ocultismo europeo o incluso ciertas ramas del esoterismo mediterráneo, los espejos son considerados portales, literalmente portales. Reflejan, sí, pero también absorben. Capturan imágenes, pero también energías. Un espejo mal colocado, especialmente frente a la cama o frente a una puerta, puede crear un flujo de energía negativa constante. Es como si estuviera multiplicando el cansancio, el insomnio, los pensamientos pesados. ¿Alguna vez te has despertado sin razón en medio de la noche, con la sensación de que algo te estaba observando? ¿Y tenías un espejo cerca? No es coincidencia, pero los espejos no son los únicos. Hay otro objeto que probablemente tienes en casa y que, aunque más discreto, también puede convertirse en una fuente de energía estancada. Los relojes detenidos. Sí, un reloj parado, colgado en la pared o abandonado en una repisa es considerado por muchos como un símbolo de bloqueo. En el Feng Shui se cree que un reloj que no marca el tiempo genera una especie de pausa energética en el espacio, como si el flujo vital del hogar quedara congelado. Eso puede reflejarse en tu vida diaria. Proyectos que no avanzan, relaciones que se enfrían, motivación que se apaga. Y aquí te hago una pregunta que me encantaría que respondieras en los comentarios. ¿Tienes algún espejo frente a tu cama o un reloj detenido en alguna parte de tu casa? Escríbelo. Me interesa saber si esto ya está presente en tu entorno, porque mucha gente ni se lo cuestiona hasta que alguien se lo hace notar. Y puede que tú seas esa persona que necesita mover una sola cosa para que todo empiece a cambiar. Volviendo al tema, hay objetos más sutiles aún. Por ejemplo, las plantas secas o muertas. Las tenemos por olvido, por descuido o porque nos da pena tirarlas. Pero energéticamente hablando, una planta muerta en tu casa es como un imán para energías estancadas. Representa vida que no pudo sostenerse, decadencia, falta de renovación. Su presencia afecta el equilibrio vibracional del espacio, aunque no lo veas. ¿Alguna vez has sentido que tu casa, tu propio espacio, de repente se vuelve más pesado? Como si algo invisible estuviera ahí, succionando tu energía poco a poco. Hoy no es casualidad que estés aquí, porque tú, sí, tú, has sido elegido para escuchar esto. Hay un objeto en tu hogar que parece inofensivo, cotidiano, hasta útil, pero está drenando tu energía. No lo notas, no lo ves venir, pero su efecto está ahí. Cansancio inexplicable, discusiones sin sentido, insomnio, sensaciones de malestar. Ese objeto te está drenando. Y lo peor es que probablemente lo tienes justo frente a ti mientras me escuchas. En este vídeo vamos a hablar de qué tipo de objetos pueden convertirse en canales de energías oscuras dentro del hogar. ¿Por qué sucede esto según distintas tradiciones espirituales y culturales? ¿Y cómo puedes identificar si ya estás siendo afectado? No te preocupes, no vamos a decirte que tires todo por la ventana ni que vivas con miedo. Pero sí necesitas saber esto, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu manera de ver tu entorno para siempre. Y no se trata de muñecos poseídos ni cosas sacadas de películas de terror. Lo que voy a contarte está basado en prácticas milenarias, creencias reales que aún hoy se aplican en muchas culturas. Y sí, tienen consecuencias. Vamos a hablar de espejos, relojes, plantas, ciertos adornos, objetos comunes. No esperes que te diga todo desde ya. Quédate, porque cuando lleguemos al momento clave, entenderás por qué esto no es solo una teoría conspirativa ni superstición. Ahora bien, entremos en el tema. Uno de los objetos más polémicos cuando se trata de energía dentro del hogar es el espejo. En la cultura occidental lo usamos por estética, por funcionalidad, incluso como decoración. Pero en muchas tradiciones espirituales, como el Feng Shui, el ocultismo europeo o incluso ciertas ramas del esoterismo mediterráneo, los espejos son considerados portales, literalmente portales. Reflejan, sí, pero también absorben. Capturan imágenes, pero también energías. Un espejo mal colocado, especialmente frente a la cama o frente a una puerta,
puede crear un flujo de energía negativa constante. Es como si estuviera multiplicando el cansancio, el insomnio, los pensamientos pesados. ¿Alguna vez te has despertado sin razón en medio de la noche, con la sensación de que algo te estaba observando? ¿Y tenías un espejo cerca? No es coincidencia, pero los espejos no son los únicos. Hay otro objeto que probablemente tienes en casa y que, aunque más discreto, también puede convertirse en una fuente de energía estancada. Los relojes detenidos. Sí, un reloj parado, colgado en la pared o abandonado en una repisa es considerado por muchos como un símbolo de bloqueo. En el Feng Shui se cree que un reloj que no marca el tiempo genera una especie de pausa energética en el espacio, como si el flujo vital del hogar quedara congelado. Eso puede reflejarse en tu vida diaria. Proyectos que no avanzan, relaciones que se enfrían, motivación que se apaga. Y aquí te hago una pregunta que me encantaría que respondieras en los comentarios. ¿Tienes algún espejo frente a tu cama o un reloj detenido en alguna parte de tu casa? Escríbelo. Me interesa saber si esto ya está presente en tu entorno, porque mucha gente ni se lo cuestiona hasta que alguien se lo hace notar. Y puede que tú seas esa persona que necesita mover una sola cosa para que todo empiece a cambiar. Volviendo al tema, hay objetos más sutiles aún. Por ejemplo, las plantas secas o muertas. Las tenemos por olvido, por descuido o porque nos da pena tirarlas. Pero energéticamente hablando, una planta muerta en tu casa es como un imán para energías estancadas. Representa vida que no pudo sostenerse, decadencia, falta de renovación. Su presencia afecta el equilibrio vibracional del espacio, aunque no lo veas. Y en muchos casos, lo que comienza como una simple planta sin vida termina convirtiéndose en un punto energético oscuro. Y no te estoy diciendo esto para asustarte. Te lo digo para que seas consciente, porque el problema no es tener estos objetos, sino no saber lo que representan y cómo afectan al lugar donde vives, donde sueñas, donde se supone que debes recargar tu energía. Otra cosa que pocos se atreven a decir: los objetos heredados. Sí, esos adornos o muebles que fueron de tus abuelos, de alguien querido o de alguien que ni conociste, pero que terminaron en tu casa. Estos objetos, aunque tengan valor emocional, también pueden cargar energía. Y si esa energía no es buena, no se va sola. Una cómoda antigua, una silla de madera tallada, un espejo de hace 50 años. Si vienen de alguien con una historia densa, pueden seguir proyectando esa energía en tu hogar. Imagina un jarrón que estuvo durante años en una casa donde hubo tristeza, enfermedad, pérdidas, y ahora lo tienes tú, decorando tu salón. ¿Qué tipo de vibración crees que transmite? Y más importante aún, ¿tú la quieres en tu vida? Aquí es donde todo empieza a encajar, no es una sola cosa. Es un conjunto, un patrón. Cuando varias de estas piezas están presentes, el espejo mal colocado, el reloj parado, la planta seca, el objeto heredado, no es raro que empieces a notar ciertos síntomas: fatiga constante, desánimo, discusiones en casa, falta de claridad mental o incluso bloqueos económicos. Y no es casualidad. Por eso, lo que viene a continuación es clave. Vamos a profundizar más en cómo estos objetos actúan como conductos de energía. Te explicaré por qué ciertos materiales absorben más que otros, qué ubicaciones dentro del hogar son más vulnerables y, sobre todo, cómo puedes detectar si ya estás afectado. Ahora que ya hemos hablado de los objetos que pueden estar drenando tu energía, como espejos, relojes detenidos, plantas secas u objetos heredados, es momento de ir más profundo, porque no basta con saber que algo te está afectando. Necesitas entender cómo y por qué. Solo así puedes protegerte de verdad. Hablemos de los materiales. Puede parecer una locura, pero no todos los objetos vibran igual. Los materiales tienen memoria energética, no en el sentido físico, sino en cómo interactúan con el entorno. Por ejemplo, los objetos de madera absorben más energía emocional que los de metal. La madera es orgánica, respira, cambia con el tiempo.
Si está en un lugar donde hay tristeza o tensión constante, lo va a absorber como una esponja. Lo mismo ocurre con ciertos tejidos, como las cortinas, alfombras, incluso la ropa que guardas por años sin usar. Cada fibra puede quedar impregnada con el ambiente donde ha estado. Otro caso curioso son los cristales. Y no me refiero a piedras energéticas, sino al cristal como material. Jarrones, figuras decorativas, lámparas. El cristal es un conductor, y si está sucio, roto o mal ubicado, su capacidad para distorsionar la energía se multiplica. Un simple jarrón agrietado colocado en la entrada de tu casa puede actuar como una especie de filtro roto, dejando pasar lo malo y bloqueando lo bueno. Y tú, sin saberlo, sintiendo que todo se atasca. Ahora bien, pasemos a la ubicación. En todas las culturas antiguas se reconoce que ciertos puntos del hogar son más sensibles energéticamente. La entrada principal, la zona donde se duerme, la cocina y el baño. La entrada es la boca del hogar. Es por donde entra la energía nueva. Si ahí tienes objetos viejos, rotos, abandonados o que pertenecieron a otros, la energía ya entra contaminada. Es como recibir una visita con la puerta llena de basura. No hay buen recibimiento posible. En el dormitorio es donde el cuerpo se regenera, donde el inconsciente toma el control. Por eso es tan importante cuidar lo que hay ahí dentro. Dormir con un espejo frente a la cama no es solo una cuestión estética. Durante la noche, el espejo actúa como un duplicador de energía. Y si tú estás intranquilo, estresado o triste, lo que hace el espejo es devolver esa energía. Tú ves lo que otros no ven, y eso lo cambia todo. No es una metáfora, no es exageración. Es una verdad que te ha acompañado silenciosamente desde siempre. En una sala llena de ruido, tú captas el detalle que pasa desapercibido. Donde otros ven rutina, tú detectas patrón. Donde otros aceptan sin pensar, tú haces preguntas que incomodan. Y aunque a veces desees no ver, no puedes evitarlo, porque lo llevas en los ojos, en la piel, en el alma. Mientras muchos caminan hipnotizados por la comodidad de lo aparente, tú te detienes, dudas, intuyes. Percibes que detrás de lo obvio hay otra realidad más cruda, más profunda, más incómoda. Y eso te marca, te separa, te ha hecho sentir fuera de lugar en más de una ocasión. Has mirado alrededor y te has preguntado por qué nadie más nota lo mismo. ¿Por qué los demás siguen sin cuestionar? ¿Por qué actúan como si todo estuviera bien cuando tú sabes que no lo está? Y esa conciencia a veces pesa. Pesa porque no puedes apagarla, porque ni siquiera en tus momentos de descanso logras desconectarte del todo. Tu mente sigue observando, hilando conexiones, desenmascarando mentiras, anticipando cosas que aún no han pasado, pero sabes que pasarán. Y la pregunta parece inevitable: ¿por qué yo? La respuesta es tan desafiante como liberadora, porque fuiste elegido, elegido no por mérito sino por propósito, no por ser mejor sino por ser necesario. Porque en un mundo que adormece conciencias, alguien tenía que mantenerse despierto. Alguien tenía que ver lo que nadie quiere ver. Y ese alguien eres tú. Eso no te hace superior, te hace responsable. Responsable de cargar una verdad que muchas veces preferirías ignorar. Responsable de sostener una visión que te aísla. Responsable de no cerrar los ojos cuando todo dentro de ti grita que sería más fácil hacerlo. Pero no estás solo. Nunca lo estuviste. La historia está llena de personas como tú, hombres y mujeres que vieron más de lo que podían explicar, que sintieron cosas que no sabían cómo poner en palabras, que fueron llamados a resistir cuando todos se rendían. Y uno de ellos fue Daniel, un joven arrancado de su tierra, colocado en medio de un sistema diseñado para moldear su mente, para borrar su origen, para convertirlo en uno más. Le cambiaron el idioma, la cultura, el nombre, todo menos su visión. Porque una visión verdadera no se puede reprogramar. Un corazón despierto no se vuelve a dormir tan fácilmente. Daniel sabía lo que estaba en juego, y aún rodeado de lujos, poder y aparente progreso, no se dejó engañar. Mientras todos se inclinaban, él permanecía firme. Mientras los demás se adaptaban para sobrevivir, él recordaba quién era, en quién creía y por qué no podía ceder.
Eso es lo que te sucede. Estás en medio de un sistema que intenta darte forma, que quiere domesticar tu voz, diluir tu percepción, convencerte de que es más seguro seguir que liderar, callar que señalar, conformarse que creer. Pero algo en ti se niega, una parte que no muere, que no cede, una certeza inexplicable que te mantiene en pie aunque no tengas todas las respuestas. Sí, a veces te agota, porque ver no siempre libera, muchas veces angustia. Duele saber la verdad cuando todos prefieren la comodidad de la ignorancia. Duele ver a tu alrededor a gente buena siendo arrastrada por mentiras dulces. Duele cargar algo que no puedes soltar porque sabes que te pertenece. Y aún así, sigues. Porque sabes que hay propósito en todo esto. Sabes que tu percepción no es un accidente, que esa sensibilidad que muchos no entienden es parte de tu diseño, que ese radar que capta lo que otros ignoran fue puesto ahí con intención. Y aquí es donde todo cambia, cuando dejas de resistir lo que eres y comienzas a abrazarlo, porque este no es un don para juzgar o señalar con soberbia, es un faro, una guía, una herramienta para servir, no para condenar. No fuiste llamado para impresionar, sino para impactar. Jesús lo mostró en cada paso. Su visión era absoluta, nada se le escapaba. Y sin embargo, usó esa claridad no para aplastar, sino para levantar, no para avergonzar, sino para restaurar. Su forma de ver era su forma de amar. Y ese es el verdadero desafío. ¿Qué haces tú con lo que ves? ¿Te crees superior o decides ser útil? ¿Apuntas con el dedo o extiendes la mano? Porque no basta con tener la visión. Es lo que haces con ella lo que define si realmente entendiste tu llamado. Ver exige fe, una fe sólida, porque muchas veces verás cosas que otros niegan. Entenderás peligros que todos minimizan. Percibirás mentiras que la mayoría celebra como progreso. Y tendrás que seguir confiando en tu percepción, incluso cuando parezca que estás solo. Y sí, muchas veces lo estarás, porque el mundo tiene alergia a lo que no puede clasificar, y tú no encajas en ningún molde, porque fuiste diseñado para crear caminos, no para seguirlos. Aceptar esa verdad implica renunciar al aplauso fácil, a la validación constante, al confort de lo predecible. Pero también te abre una puerta, la de una vida con propósito real, una existencia que no se mide por lo que acumulas, sino por lo que despiertas en otros. Porque aunque no te lo digan, hay personas que te observan, que sienten que hay algo distinto en ti. Y aunque aún no lo entiendan, tu forma de vivir ya está haciendo ruido en su interior, ya estás sembrando. Y todo eso comienza aquí, con una visión, con una decisión, con la valentía de ver y no cerrar los ojos. Ver no es suficiente, porque muchos ven y se asustan, muchos perciben y se esconden, muchos intuyen y aún así eligen cerrar los ojos. Lo que te distingue no es lo que ves, es lo que decides hacer con eso, y lo que separa a los que simplemente tuvieron un destello de verdad de los que realmente caminan como elegidos se llama persistencia. Persistir cuando ya no hay entusiasmo, cuando ya no hay compañía, cuando el silencio es largo y las respuestas no llegan, cuando seguir creyendo parece una locura, porque ver es un don, pero permanecer viendo, incluso cuando eso te cuesta amigos, oportunidades y comodidad, eso es una decisión diaria, un acto de guerra espiritual silenciosa, una afirmación constante de que tu fe no depende del entorno, sino de lo que ya sabes dentro de ti. Y aquí viene uno de los momentos más difíciles del camino, cuando te das cuenta de que el sistema de valores que la sociedad idolatra está completamente invertido. El éxito que celebran no tiene profundidad, la libertad que promueven es dependencia disfrazada, el amor que predican es egoísmo estructurado, y tú ya no puedes jugar ese juego. Ves a la gente corriendo, esforzándose, agotándose, por metas que no son suyas, por trofeos que no les llenan, por vidas que no les pertenecen. Ves cómo se pierden, pero sonríen para la foto. Cómo sufren, pero graban videos motivacionales. Cómo están vacíos, pero funcionan. Y algo en ti ruge, no en juicio, sino en urgencia. Porque tú sabes que hay otro camino. Uno que no tiene tanto brillo superficial, pero que está lleno de sentido. Uno que no te hace sentir importante por fuera, pero que te alinea con algo eterno por dentro.
Pero ese camino no es fácil. Elegir propósito por encima de prestigio es una renuncia. Decidir decir no a lo que todos dicen sí es incómodo. Rechazar la validación del sistema es un duelo, y muchos se rinden ahí. No porque no vieron, sino porque no aguantaron la presión de caminar diferente. El deseo de pertenecer venció al llamado de ser fiel, y es en ese punto donde la decisión se vuelve irreversible. ¿Te conformas con encajar o te mantienes firme aun si eso significa caminar solo por un tiempo? Porque sí, probablemente perderás algunas cosas, perderás accesos, perderás oportunidades, perderás la aceptación de los que solo aplauden a los que repiten lo que todos piensan. Pero vas a ganar algo inmensamente más valioso, una vida con peso eterno, una vida que deja marcas invisibles pero imborrables, una vida que inspira sin intentar convencer, una vida que incomoda en silencio porque muestra que hay otra forma de existir. Y cuando esta visión toca tu trabajo, todo se redefine. Ya no puedes trabajar solo por dinero. Ya no soportas hacer algo solo por obligación. Sientes una incomodidad creciente, una urgencia constante por alinear lo que haces con lo que fuiste llamado a hacer. Para ti, el trabajo ya no es una transacción, es un campo de misión, una plataforma para sembrar, servir, transformar. Y eso te hace incompatible con ambientes que solo buscan producción sin propósito. Vas a decir no a cargos altos si eso significa apagar tu fuego. Vas a renunciar a empresas que te piden sacrificar tu integridad. Vas a salir de espacios donde tu visión es vista como una amenaza, porque prefieres perder lo que el mundo llama éxito antes que perder tu alma. Y en ese proceso te vuelves incómodo, no porque grites, sino porque tu vida sin querer confronta. Cada decisión tuya grita, se puede vivir diferente. Cada renuncia tuya susurra, no todo tiene precio. Cada paso tuyo fuera del molde le dice al mundo, no todos estamos dormidos. Y muchos te van a mirar raro, te van a llamar idealista, te van a decir que te falta madurar, pero no saben que eso que ellos llaman inmadurez para ti es fidelidad. La fidelidad de alguien que eligió no negociar su esencia. Jesús también lo vivió y fue rechazado por eso, porque su vida era demasiado verdadera para un sistema basado en apariencias. Y tú, si caminas con la misma visión, serás cuestionado como Él lo fue. Pero es en ese rechazo donde tu carácter es refinado, porque la presión no te rompe, te revela. Y mientras caminas, algo poderoso empieza a pasar. Personas se te acercan en secreto. Te dicen, no entiendo todo lo que haces, pero hay algo en ti que me hace pensar. Y ahí lo entiendes. Tu vida es mensaje, tu constancia es semilla, tu ejemplo es puerta abierta. Y esa es la esencia de ser elegido. No es gritar lo que sabes, es vivirlo con tanta coherencia que otros empiecen a despertar también. Pero aún así, debes saber, no siempre verás los frutos, no siempre recibirás reconocimiento, no siempre vas a sentir que estás ganando, porque muchos de los impactos que generas sucederán en lugares a los que nunca llegarás físicamente. Personas que jamás conocerás serán transformadas por decisiones tuyas que nadie aplaudió. Y eso es suficiente, porque tú no sembraste para recibir aplausos, sembraste porque era lo correcto, sembraste porque sabías que no hacerlo sería traicionarte, sembraste porque fuiste llamado y respondiste. Cuando vengan los días oscuros y vendrán, recuerda, la tormenta no apaga al faro, la revela. Tú eres ese faro. Y aunque muchos no lo entiendan, tu luz está marcando caminos. Al final, ser elegido no es un privilegio decorativo, es una responsabilidad sagrada. No te fue dada la visión para que la escondas, te fue dada para que te conviertas en señal viva de lo que es posible cuando alguien se rinde completamente a su propósito. Y si has leído hasta aquí con el corazón ardiendo, sintiendo que esto habla de ti, es porque habla de ti, así que no lo ignores, no esperes a que sea conveniente. No busques más confirmaciones externas, ya lo sabes. Ahora la pregunta es, ¿vas a responder? Porque ser elegido nunca fue una cuestión de talento, siempre fue una cuestión de valentía. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué las pruebas parecen ser más intensas para aquellos que buscan vivir conforme al propósito de Dios? No es casualidad.
Hay una batalla constante en el mundo espiritual, y si has sentido que ciertos desafíos parecen estar diseñados específicamente para desviarte, es porque el enemigo sabe lo que Dios ha depositado en ti. El problema no es solo la tentación en sí, sino lo que se esconde detrás de ella. Es una estrategia bien calculada, diseñada para desorientarte y alejarte del camino que deberías seguir. Hoy, vamos a explorar las razones detrás de esta lucha y cómo mantenerte firme ante ella. La primera razón por la que esta guerra es tan intensa es porque el enemigo quiere que pierdas el enfoque en tu propósito. ¿Te ha pasado que justo cuando estás a punto de avanzar en tu vida espiritual, profesional o personal, surgen distracciones que capturan toda tu atención? Nada de esto ocurre por azar. Se trata de tácticas diseñadas para impedir que alcances lo que Dios tiene preparado para ti. Las distracciones nunca aparecen sin motivo. Pueden presentarse en forma de oportunidades que parecen inofensivas, relaciones que parecen prometedoras o incluso pequeños hábitos que poco a poco comienzan a ocupar el lugar de tu comunión con Dios. Al principio, todo parece normal, pero sin darte cuenta, tu oración se vuelve menos frecuente. Tu estudio de la palabra pierde fuerza y tu visión del propósito divino se vuelve borrosa. El enemigo no necesita destruirte de inmediato, solo necesita apartarte del camino lo suficiente como para que pierdas la pasión y la dirección. Mira lo que sucedió con Sansón, un hombre que nació con un llamado claro, apartado desde su nacimiento para cumplir una misión crucial. Sin embargo, permitió que una distracción lo dominara. Dalila no apareció en su vida por casualidad, fue una pieza clave en su caída. Lo que comenzó como una atracción se convirtió en la causa de su derrota. Ahora piensa en ti. Tal vez estás avanzando con determinación, esforzándote por cumplir lo que Dios ha puesto en tu corazón, pero de repente algo interrumpe tu camino. Puede ser una relación que empieza a alejarte, un entretenimiento que consume tu tiempo, o incluso pensamientos que te hacen dudar de tu capacidad. Al principio parece insignificante, no pasa nada por hacer esto solo una vez. Pero un día miras atrás y te das cuenta de cuánto te has alejado de lo que realmente importa. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere: desenfocarte, hacerte perder el rumbo sin que siquiera lo notes. Porque si logra distraerte lo suficiente, hará que te detengas por completo. Sin embargo, hay algo que debes recordar. Dios nunca permite una prueba sin darte también una salida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, se nos dice que ninguna tentación es mayor de lo que podemos soportar y que siempre hay una forma de escapar. El enemigo no ataca a quienes no representan una amenaza. Si sientes que la lucha es intensa, es porque tu vida tiene un propósito poderoso. Y si mantienes tu mirada en Dios, no habrá distracción que logre apartarte de tu destino. La segunda razón por la que esta batalla es tan feroz es porque el enemigo busca destruir tu testimonio. Piensa en esto. Cuando vives de acuerdo con los principios de Dios, tu vida se convierte en una luz para los demás. Las personas ven tu fe, tu integridad, tu compromiso, y eso los inspira. Pero el enemigo sabe que una caída tuya no solo te afecta a ti, sino a todos los que han sido impactados por tu caminar con Dios. Imagina que alguien que te admira, alguien que ha encontrado esperanza en tu ejemplo, ve cómo te apartas del camino. Eso puede sembrar dudas en su corazón. Puede hacer que piense: si él no pudo mantenerse firme, ¿será que yo tampoco puedo? El enemigo no solo busca hacerte tropezar, sino usar tu caída para hacer tropezar a otros. Mira el caso del rey David. Fue un hombre con un llamado especial, con una relación profunda con Dios. Pero cuando cayó en pecado con Betsabé, las consecuencias fueron devastadoras. Su error no solo le afectó a él, sino a su familia y a toda su nación. Lo más peligroso de la tentación no es solo el acto en sí, sino el impacto que tiene después. Cuando alguien que ha sido visto como un ejemplo cae, se genera confusión en aquellos que estaban aprendiendo de su testimonio. Pero aquí hay algo que debes entender. El enemigo quiere hacerte creer que una falla es el fin del camino, que si caes,
todo está perdido. Pero eso es una mentira. Dios es un Dios de restauración, y no importa cuán lejos hayas caído, siempre hay un camino de regreso a Él. Si alguna vez has tropezado, si has sentido que has decepcionado a quienes te rodean, no te dejes vencer por la culpa. Levántate, arrepiéntete y sigue adelante. No le des al enemigo la satisfacción de verte rendido. Y esto nos lleva a la tercera razón por la que esta batalla es tan fuerte. El enemigo quiere cortar tu relación con Dios. Si todavía estás aquí conmigo, comenta, me mantengo firme. Quiero saber cuántos siguen en esta batalla con fe y determinación. El enemigo no solo quiere hacerte caer en tentación, su verdadero objetivo es separarte de Dios. No se trata solo del pecado en sí, sino del efecto que éste tiene en tu corazón y en tu relación con el Padre. Cuando alguien tropieza, lo primero que suele sentir es culpa. Esa sensación de haber fallado, de no ser digno, de no poder acercarse a Dios como antes. Y ahí es donde el enemigo actúa con más fuerza. ¿Alguna vez has notado que después de cometer un error, orar se vuelve más difícil? ¿Que leer la Biblia ya no se siente igual? ¿Que el deseo de buscar a Dios disminuye? No es casualidad. Es una estrategia para mantenerte alejado de la única fuente que puede restaurarte. Desde el principio, el pecado ha intentado generar distancia entre el hombre y Dios. Adán y Eva, después de desobedecer, no corrieron a Dios para pedir ayuda. Se escondieron, sintieron vergüenza, y el enemigo quiere que hagas lo mismo. Quiere que pienses que ya no eres digno de la presencia de Dios, que lo que hiciste es imperdonable, que no puedes volver atrás. Pero esa es una mentira diseñada para mantenerte atrapado en un ciclo de culpa. Dios nunca ha cambiado su postura hacia ti. Su amor sigue siendo el mismo. Lo único que puede impedir que regreses a Él es tu propia decisión de alejarte. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice que nuestras iniquidades nos separan de Dios. No porque Él se aleje, sino porque el pecado nos hace sentir indignos de acercarnos. Pero la gracia de Dios es mayor que cualquier error que puedas cometer. El enemigo quiere que veas el pecado como una barrera infranqueable, pero la cruz ya destruyó esa barrera. El perdón de Dios está disponible para todos los que vienen a Él con un corazón sincero. Así que si sientes que tu conexión con Dios se ha debilitado, no sigas alejándote. Toma el primer paso de regreso. La cuarta razón por la que esta batalla es tan feroz es porque el enemigo quiere debilitar tu autoridad espiritual. Cuando vives en integridad, tienes autoridad en el mundo espiritual. Puedes orar con confianza, resistir al enemigo y caminar con firmeza. Pero cuando caes en pecado, el enemigo usa la culpa para silenciarte. ¿Alguna vez has intentado orar después de haber fallado? Esa voz en tu mente que te dice, ¿quién eres tú para hablar con Dios después de lo que hiciste? O, ¿cómo puedes reprender al enemigo si ni siquiera puedes controlar tus propias acciones? Esto no es casualidad. Es una estrategia para hacerte dudar de tu posición en Cristo. El enemigo sabe que un hijo de Dios, seguro de su identidad, es una amenaza para su reino. Por eso busca formas de hacerte sentir débil e indigno. Efesios capítulo 4, versículo 27, nos advierte que no debemos dar lugar al diablo. Cada vez que caemos en tentación y no nos arrepentimos, abrimos una puerta para que el enemigo nos ataque con condenación, culpa y dudas. Imagina a un soldado en el campo de batalla. Si su armadura está intacta, es difícil herirlo, pero si tiene una grieta, el enemigo aprovechará ese punto débil. Eso es exactamente lo que ocurre en el ámbito espiritual. Pero aquí está la verdad que necesitas recordar. Tu autoridad no depende de lo perfecto que seas, sino de tu relación con Dios. Si has caído, puedes levantarte. Si has fallado, puedes ser restaurado. Lo importante es no quedarte en el suelo. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos da la clave. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La sumisión a Dios es lo que te restaura y te devuelve la fuerza para resistir. Un soldado que ha sido herido no deja el campo de batalla, busca sanidad, se fortalece y vuelve a la lucha.
Si sientes que el pecado ha debilitado tu autoridad espiritual, es momento de recuperar tu posición. Y esto nos lleva a la quinta razón. El enemigo quiere atraparte en un ciclo de culpa y vergüenza. La estrategia no termina cuando caes en tentación. El siguiente paso del enemigo es hacerte creer que nunca podrás salir de ahí. Tal vez has intentado cambiar, pero te encuentras cayendo en el mismo error una y otra vez, y con cada caída, la voz de la condenación se hace más fuerte. No tienes remedio, Dios ya no te escucha, no mereces otra oportunidad. Pero quiero decirte algo, esas palabras no vienen de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, llama al diablo el acusador de los hermanos. Su objetivo es hacerte sentir indigno, para que nunca te atrevas a buscar la restauración. Sin embargo, la palabra de Dios dice lo contrario. Romanos capítulo 8, versículo 1 declara: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si te has arrepentido, Dios ya no ve tu pasado. Él no te llama por tus errores, sino por el propósito que tiene para ti. Piensa en Pedro. Él negó a Jesús 3 veces. Justo en el momento en que su lealtad era más importante, él falló. Pero después de la resurrección, Jesús no lo rechazó, lo restauró, le recordó que su caída no definía su destino. Dios quiere hacer lo mismo contigo. No importa cuántas veces hayas tropezado, lo esencial es que no permanezcas en el suelo. El enemigo intentará hacerte sentir indigno, empujarte al aislamiento y llenar tu mente de dudas. Pero Dios te está llamando a la restauración. ¿Qué puedes hacer? Primero, entrega tu culpa a Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, está escrito que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No te quedes atrapado en el silencio, acércate a Dios y recibe su gracia. Segundo, no permitas que las mentiras del enemigo te controlen. Cuando la culpa intente atraparte, levántate con la verdad de la palabra de Dios. Declara con convicción: soy perdonado, soy amado, soy una nueva creación en Cristo. Tercero, no enfrentes esta lucha en soledad. Busca apoyo en alguien de confianza, un mentor, un hermano en la fe, o un amigo que pueda orar por ti y fortalecerte. Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos enseña que al confesar nuestras faltas unos a otros y orar juntos, encontramos sanidad. El enemigo quiere que la vergüenza te paralice, pero Jesús vino para liberarte. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, se nos recuerda: Así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. No permitas que el enemigo te convenza de lo contrario. Tu pasado no define quién eres. Tus errores no determinan tu destino. Eres un hijo de Dios, redimido y con un propósito eterno. Este es el momento de decidir. No dejes que la culpa te aleje de Dios ni que la vergüenza escriba el final de tu historia. Levántate, recobra tu identidad y camina en la libertad que Cristo conquistó para ti. Porque la verdadera victoria no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con alguien que lo necesite. Juntos sigamos creciendo en la verdad y en la presencia de Dios. Nos vemos en el próximo video.